Bona tarda. Em sentiu bé? Ara. Bueno, disculpeu la tardança, estàvem esperant a veure si arribava més gent, però com que són 10, doncs ja obrim l'activitat. Doncs el meu nom és Aixa Brame, benvinguts i benvingudes a aquesta activitat que es diu Sèries a Debat. Aquest és un cicle que ha estat dissenyat des de l'Espai Aguinyó, i l'Espai Aguinyó és una de les línies de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest cicle avui es va iniciar ja fa el mes de març i es va iniciar una xerrada a càrrec del col·lectiu de creadores Afro New Voices, New Futures. En aquesta primera sessió, que vam fer el mes de març, el que vam fer va ser assentar les bases d'analitzar les sèries amb ull crític i fent-nos preguntes en diverses direccions entorn als personatges, entorn als creadors i creadores, als públics destinataris i també a les plataformes de distribució de les produccions audiovisuals. Avui, amb Sèries a Debat Élite, posarem a la pràctica aquestes reflexions i analitzarem diferents escenes que les ponents d'aquesta tarda han seleccionat per nosaltres. Deixarem també espai per a intervencions del públic. Com que som poqueta gent, us animem moltíssim a poder participar i a poder generar conversa i debat amb nosaltres. L'activitat està gravada, com podeu comprovar, si hi ha alguna persona que li molesta aquests temes que ens ho faci saber també. Moltes gràcies a la Universitat de Barcelona i al grup de recerca en gènere, identitat i diversitat per cedir-nos aquest espai, aquesta sala. I per la meva banda res més, passo la paraula a la dinamització de la taula. Ella és la Sally Fenó, és guionista, cineasta, consultora i fundadora del col·lectiu New Voices, New Futures. Moltes gràcies. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Nosotros con lo que hemos estado desarrollando, que desarrollamos al principio de esta serie de charlas analizando series, es un marco de análisis y lo que pretendíamos con este marco es dar las herramientas para que cualquier persona, aunque no estuviera trabajando dentro del mundo de las series o que no se dedicara a esto, pudiera encontrar en las 4 preguntas en las que hemos al final realizado, metido en este marco, que todos pudiéramos cuestionar lo que estamos viendo. No que fueran herramientas fáciles en las que simplemente invitamos al público que cuando estamos consumiendo televisión, cuando estamos consumiendo series, nos estamos preguntando qué es lo que estamos viendo, de dónde viene y un poquito más de cosas para evolucionar, que al final sentimos desde el colectivo que presentaré en breve, que es la única manera realmente de seguir adelante y de difundir cambio, que es cuestionarnos todo lo que se nos pasa como normal, ¿no? Entonces, yo antes de hablar del colectivo y hablar un poquito más del marco, me gustaría que nuestras invitadas se presenten. Vale, gracias por la presentación. Bien. Yo soy trabajadora social, Miriam Hajar, también formo parte de la Asociación de Madres contra el Racismo, como hija nacida en el racismo y combate al racismo. Y estoy encantada por estar con vosotros y también estoy aprendiendo, así que también espero vuestra participación y nada. Voy yo. Vale, ¿se escucha bien? Vale, pues yo soy Kendra Bendidán, trabajo como tallerista en el marco de prevención de violencias machistas, en la prevención también de violencias LGTBI. También colaboro con el TikTok, que es un espacio antirracista aquí en Barcelona, así que, bueno, más o menos así me podría presentar hoy. Súper. Pues entramos un poquito al tema. Esto es parte de la guía que nosotros hemos desarrollado a raíz del marco y hoy os presentaremos una adaptada a los ejemplos que han querido traer Callar y Kenza a la mesa. Entonces, en referencia al marco de análisis, en esta guía os presentaremos 4 puntos de reflexión que, como os decía, cualquier persona puede utilizar para cuestionar lo que consumimos desde una perspectiva de diversidad e intercultural. El colectivo que crea este marco es New Voices, New Futures, que es un colectivo que tendrá 2 años, no sé, ni siquiera se va a nuestro cumpleaños. Bueno, ahí vamos, estamos tan ocupados trabajando que ni nos enteramos. Somos un colectivo de creadores audiovisuales afrodiaspóricos y nos hemos unido básicamente para apoyarnos
en nuestras carreras, en la realización de nuestro trabajo, y de ahí nos hemos dado cuenta que no solo había una gran necesidad de impartir informaciones, de contar los procesos que tenemos, cómo trabajamos, los análisis que estamos haciendo del mundo audiovisual y de cómo entramos y de cómo disrupting, ¿no? Cómo rompemos un poquito las pautas de la industria, y nos hemos dado cuenta que hay mucho más que compartir más allá de eso, ¿no? Entonces, en base es un grupo de apoyo entre nosotras, y aquí tenéis a los 4 miembros más activos en este momento, y ya está. Antes de empezar, creemos que es importante que si vamos a hablar de diversidad e interculturalidad, pues sentar un poquito las bases de cómo lo definiríamos al menos para hoy, y veremos que esto podrá fluctuar, y luego cuando estén hablando de Piensa y Fallar también podemos incluir otras definiciones, ¿no? Pero como una base para empezar a trabajar, la interculturalidad es un escenario de relaciones heterogéneas y horizontales basadas en el respeto y el bien común entre personas de diferentes culturas que cohabitan en un mismo espacio y o tiempo. Y llamamos persona diversa a aquellas personas en sus rasgos, comportamientos, imaginarios, religiosidades, clase social, capacidades, se encuentran fuera de la norma del hombre heterosexual cis blanco, neurotípico, de clase media alta con pasaporte de norte global. Hemos enriquecido un poquito más para que se adapte a los tiempos. Y sí, vamos a empezar. Vale. El punto 1 trata sobre los personajes de la serie, ¿no? Creo que es como la primera cosa que vemos cuando vemos una serie. Y entonces la primera pregunta sería, ¿hay personajes diversos en esta serie? A primera vista, yo tengo la sensación de que haya personajes diversos en la serie. ¿Alguno de ellos o de ellas tiene un papel protagonista en la serie? Porque también sabemos que eso tiene una importancia, ¿no? Es como, vale, todos en el fondo hay personajes protagonistas aquí y allá, pero nunca son protagonistas, ¿no? Entonces tampoco cambia nada. Nos hacemos dos preguntas y nos preguntamos si los hechos que les suceden a estos personajes perpetúan o intentan cambiar estereotipos. Entramos en este sentido a analizar la serie que hemos decidido traer hoy, que es la de Élite, y entonces yo os pregunto, ¿hay personajes diversos en Élite? Sí. Sí. ¿Quiénes son los personajes diversos de Élite? Vale. Bueno, como para cuando estaba analizando, porque yo he consumido la serie antes de analizarla, luego me puse a ver quién eran estas personas diversas, pues he hecho como algunas personas que sí que estarían, como el personaje de Omar, que está interpretado por Omar Ayuso, que sí que me he enterado que es diverso, o sea, no es español, sí que tiene una familia que es marroquí y otra parte de la familia que es española. Luego también están otros que sí que han salido en los 3 primeras temporadas, que podría ser el personaje Lu, que está interpretado por Dana Paola, ¿sí? Que es una chica de México, que bueno, que sí que tiene un papel bastante protagonista en la serie. Luego, mientras más iba la serie, en la segunda y tercera temporada sí que también hay un personaje que es Valerio, que está interpretado por Jorge Luis López, que es chileno. Entonces sí que también tiene un papel protagonista que se le ve bastante, que ocupa bastante espacio también. Y en la tercera temporada pues está el Lady Sene, que interpretaría a Malik, que sería el novio de Nadia, ¿no? En ese sentido. Sí. Genial. Y entonces decías que algunos personajes para ti sí tienen un rol protagonista. Igual me parece interesante que podamos hablar de lo que has comentado sobre Omar, que quede claro un poquito de qué estabas hablando cuando decías él es realmente una persona diversa, o sea, él está representando un papel, se ha estado diciendo ciertas cosas sobre la representación de ese papel y luego descubriste esta información. Si nos podrías explicar esto como si no hubiéramos visto la serie. Sí, porque a mí me entró como mucha curiosidad al ver el papel que él representaba como el niño de una familia palestina, ¿no? Y bueno, pues hay muchos estereotipos a su alrededor, como es camello, etcétera, y dije, ostras, ¿será verdad? ¿Será un español que está interpretando este estereotipo? ¿No? ¿Será que hay
un robo, ¿no?, de estereotipos, y ahí pues busqué, o sea, he tenido mucha suerte porque conocí a una persona que justo trabaja en élite, ¿no? Y me chivó como que sí, que realmente es una persona que viene, o sea, que su padre es de fuera, ¿no?, es de Marruecos. Entonces me quedé en plan, entonces, ¿cómo es que ha podido interpretar todos estos estereotipos? Me quedé con esa duda. Y luego también habría una cuestión no solo de que veremos que, bueno, que es la última pregunta de este bloque, bueno, última pregunta, son generalidades, pero nos preguntamos si perpetúan o intentan cambiar los estereotipos que están representando, ¿no? Me parece interesante que digas porque vamos a ver personas racializadas en este caso, personas diversas, que siguen representando ciertos estereotipos, entonces estos son dos cosas que seguramente vamos a hablar por separado. Lo que me parece interesante de la cuestión de Omar, que planteabas con esta nueva información, es nos preguntamos si todo este tiempo hemos pensado que Omar era un actor blanco que estaba representando a un chico de origen marroquí o de origen palestino, en este caso, disculpa. Y eso es un problema. ¿Es un problema? O sea, para mí, seguir perpetuando estereotipos, yo creo que hace que se siga como perpetuando el racismo, ¿no? Fuera de las pantallas, como esta cosa de vale, soy marroquí y voy a seguir siendo el estereotipo que los guionistas me han impuesto. Luego me viene a la cabeza, claro, es que cobra por su trabajo. Entonces, hay una parte que sí que esta persona necesita trabajar, ¿no? Pero claro que sí que entrar o sea, me parece muy perverso esto de seguir con los estereotipos mientras tú mismo seguramente has vivido este racismo, ¿no? Entonces, es como, bueno, hay algo que falla, ¿no?, en este sistema entre guionistas, directores y actores. Kaya, ¿quieres aportar algo a esta pregunta antes de que pasemos a la Sí, presentación? bueno, yo como que ya he hablado ya de los personajes, no tengo nada más que añadir. Sí que es verdad que Élite, a diferencia de otras series o de otras películas, a mí personalmente, o sea, desde el primer punto te engaña mucho, porque está pintada de una forma diferente que lo que te hace pensar es que sí, es diversa y es guay, pero en verdad hay un fondo alrededor que cuando tú te fijas, y es más, yo la vi, pero ahora que estamos preparando esto, digo, pues bueno, tengo que sacar las escenas y la empecé a ver de nuevo. Y empecé a sacar cosas que yo no me había dado cuenta de su existencia, que son de semejante gravedad que ni me podía imaginar. Ahora las veremos en las escenas, ¿no? Pero como en la diapositiva anterior se había hablado de diversidad y de interculturalidad. Aquí los personajes son diversos, obviamente, porque, por ejemplo, la protagonista más importante es Nadia, que es marroquí, que por cierto, que la familia es palestina pero habla marroquí. Entonces yo pensé ahí, ¿qué pasa? Que no podemos decir que son marroquíes, porque decir marroquí es malo, porque el moro que viene y hablamos de toda la historia. Entonces ya solamente esto ya dice mucho, que ¿por qué no se dice que son marroquíes? Y yo, en verdad, cualquier persona que sepa un poquito, yo no de árabe, de dialecto sabrá que son marroquíes y hablan en dialecto, pero en la serie se dice no, son palestinos. ¿Qué pasa? Tenemos un problema con los marroquíes y no lo podemos decir, pero igualmente los vamos a utilizar para hablar de diversidad. La diversidad en Élite se utiliza para demostrar desde su principio hasta su final el conflicto. Demuestra, bueno, a pesar, ya veremos más adelante cuando entremos en las escenas, cómo el mensaje que lanzan los guionistas es de empoderación, de representación de la diversidad, de conflictos entre personas normales en edades de la adolescencia, de cuestiones de la vida, de cuestionarse los órdenes familiares y de la vida y de las fuerzas que hay alrededor, pero en verdad hay un hilo que empieza desde el principio de la serie y acaba al final, donde tú ves que está continuamente cuestionando la diversidad, cuestionando el otro que viene de fuera o que pertenece a otro grupo que no es el hegemónico como algo conflictivo y como sus conocimientos conflictivos. Entonces aquí la diversidad no es interculturalidad en esta serie, la diversidad es conflicto. Y seguramente, bueno, yo cuando estaba preparando con Aisha, que es una cosa cuando empiezas a hablar y te das cuenta, pero es como
cuando nosotros decimos en la violencia de género, vale, vamos, nosotros cuando estamos viendo las series nunca nos damos cuenta de que tenemos estereotipos y que, bueno, tenemos imágenes sobre el amor romántico, bla, 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 que las reproducimos en nuestras relaciones, pero en verdad nosotros estamos cargando unas imágenes a través de las películas, de las series, de las canciones, de una forma indirecta, están creando una realidad para nosotros. Y creo que Élite, a través de las 3 temporadas, ha creado esta realidad sobre las personas diversas y creo que cuando vayamos entrando para ver cómo se han construido los personajes, vamos a ver el juego donde ha sido y el engaño se ha hecho de una forma bastante sutil y bastante trabajada, que yo no creo que haya sido de una forma inocente. Creo que habéis sacado como 2 puntos muy importantes que me gustaría señalar esta pregunta antes de que nos empieces a hablar más en detalle de Omar, pero en lo que estás diciendo refleja un poco la intención que teníamos con la última pregunta, es ¿estos personajes perpetúan o intentan cambiar? Y ahora creo que tenemos una sensación en la industria de que sí hay una voluntad de empezar a hablar de diversidad, mientras eso perpetúe los estereotipos de la diversidad, perpetúe los mensajes que ya conocemos sobre la diversidad. Entonces sí, vamos a ponernos la medallita de que he metido todos estos personajes diversos, lo he hecho, pero lo he hecho para seguir manteniendo el status quo, no lo he hecho para intentar cambiar. Y luego hay una cuestión que en este caso dejamos fuera de la guía, pero que también está que también estuvo desarrollada como parte de la investigación cuando llegamos a estas preguntas, que va un poco en referencia a lo que dices de cómo una persona que está viviendo esas mismas discriminaciones puede reproducirlas en pantalla, ¿no? Y aparte de todas las cuestiones de que la gente tiene que comer y la gente tiene que trabajar y que esas son las únicas oportunidades que se presentan, porque son las únicas narrativas que se cuentan, hay una cuestión también de creo que es importante cuestionarnos cuando estamos realizando, y que nosotros lo hicimos desde el colectivo cuando realizamos estas preguntas, de decirnos desde un lugar, viviendo, habiendo sido educadas, creciendo en este status quo, ¿realmente podemos cuestionarlo? Hay una cuestión de limitación a la hora de poder cuestionar un sistema del que llevas mamando tantísimo tiempo, de que incluso puedas percibir todas las cuestiones de ese sistema, ¿no? Entonces creo que tal vez hay una parte de eso también. Ahora si quieres vamos a desarrollar mucho más este punto estudiando el personaje de Omar en concreto. Sí. Pues a mí me vino, o sea, cuando se me propuso dar esta ponencia, este debate, bueno, básicamente yo quería mucho trabajar con Omar y su relación con Ander, ¿no? Pero desde el punto de vista homonacionalista, o sea, quería como desarrollar cómo es que desde Netflix refuerza, ¿no?, en la construcción, en verdad, de una nación muy white, muy pro-LGTB, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con Omar. Omar es un chaval que proviene de una familia bastante humilde, de Palestina, que tiene una frutería y él trabaja ahí, ¿no? Y además de esto, intenta tener dinero extra vendiendo hachís, ¿sí? En esta imagen vemos que Omar y Ander se están conociendo cuando Ander necesita comprar hachís y le presentan a Omar, y ahí pues está la primera relación de comercio, ¿no? En esto también yo creo que es bastante interesante ver cómo empieza con el típico tópico estereotipo que es el camello, ¿no? Así, el moro camello. Y en sus, ¿no?, como vemos que él, aparte de trabajar para apoyar a su padre, pues quiere tener sus dineros extras, entonces hace esta mercantilización. En ese momento vemos que en esa mirada que tienen comienza como una pequeña historia de amor, ¿no?, entre Omar y Ander. Y de repente, por arte de magia, coinciden en una app para conocerse entre gays, ¿no? Y ahí, bueno, se ven, quedan para verse, ¿no? Otra vez para venderse hachís, ¿no? Y lo vemos en esta imagen, que hay como un acercamiento como un poquito más íntimo, porque se habían visto, dijeron soy gay, ay yo no, ay yo solo lo hago para probar, etc., pero vuelven a quedar para venderse hachís. Y ahí vendría esa imagen, que me parece como bastante interesante,
en cuanto a ese movimiento que tienen los dos, que parecen que se van a pelear, ¿no? Pero en verdad lo que quieren hacer es darse un beso. ¿Sí? O sea, si yo veo esta imagen sin pensarlo, digo, se están peleando por algo. Pues no, es como mucha masculinidad, a ver quién es el más hétero o el menos hétero, ¿no? A ver quién cae primero en la trampa. Entonces, desde ahí tenemos como una performance de la masculinidad bastante importante, hasta que, bueno, pues se dan ese beso y empiezan a tener pues ahí un encuentro más íntimo. Pero sí que me parece como interesante ver que ninguno de los dos quería renunciar a su heterosexualidad, ¿no? Que hasta último momento estaban a ver quién es el marido, ¿no? De la historia. Vale, vamos, genial. Aquí en esta historia, porque ya de repente Ander y Omar están teniendo como una historia bastante fuera de que, o sea, ningún amigo lo sabía, como muy íntima, etc. Parece que los padres de Omar conocieron a una chica para casarle, ¿no? Y claro, entonces se va a quejar a su hermana diciéndole, pues me estoy encontrando mal, estoy agobiado, etc. Porque no solo por el hecho de que no conozca a esa chica, pero además por ser gay, ¿no? Entonces su hermana está aquí afirmando, ¿no? Y creo que está haciendo como un ejercicio de supuesta obediencia a la voz de sus padres, diciendo que en verdad estos matrimonios pueden salir bien, ¿no? O sea, que yo creo que está intentando como proteger su familia de un supuesto conflicto que podría pasar, ¿no? Entonces, ahí como que está intentando convencerle, a ver si podría convencer a Omar, ¿no? Y a mí me parece guay haber cogido esta imagen porque aquí en España las personas que trabajan las violencias machistas tienen como una fe, unas ganas de prohibir los matrimonios concertados, que de hecho trabajan con muchos países africanos para prohibirlos. Entonces me pareció guay que haya salido y haberlo cogido como para otra vez seguir perpetuando esta imagen de que en los países africanos y los países musulmanes se hacen todavía los matrimonios concertados, ¿no? Como una cuestión que en el 2019 es como una cosa que se ejerce, ¿no? Vale. Y para mí como que me daba como también la sensación de que el padre de Omar se va construyendo como el patriarcado de la familia, ¿no? Que él puede decidir qué quiere para sus hijos y puede tener toda la potestad de hacer lo que quiere, lo que le parecerá bien, ¿no? Así que ya poco a poco vemos cómo se va construyendo también el imaginario del padre, ¿no? Que me parece también bastante interesante como sacarlo. Vamos a verlo. Vale, y aquí justamente vemos a Ander hablando con su madre, porque justo la madre vio a Ander y Omar besándose y le preguntó quién es, ¿no? Y le dice, pero bueno, ¿por qué no viene más veces? Y a Ander le dice, no podemos estar juntos, porque su padre es un puto cavernícola, así tal cual. Y esto me pareció como otra vez seguir con la construcción de la imagen del padre, ¿no? Que es bien racista, que es un nombre cavernícola, troglodista, nombre de las cavernas, incivilizado, sin modales y con una clara incultura, ¿no? Esto, o sea, claramente nos lleva a pensar en que es un padre homófobo y machista también, ¿no? Este tipo de construcción que no vemos que es algo que viene pasando desde siempre. Justamente que quería, bueno, he traído un libro, pero está allí, pero es el libro de la Jasper Puar, de ensamblajes terroristas, que trabaja el tema del homonacionalismo, y justamente esta imagen que se está confirmando en Netflix, en Élite, o sea, vemos que ya llegó a España a través del audiovisual, ¿no? Que después del 11 de septiembre del 2001, de los atentados, empezó todo un proyecto homonacionalista, ¿no? en Estados Unidos, que también se trasladó en Occidente, en Europa, ¿no? Donde el enemigo público
número uno que hay que combatir es el puto cavernícola, es el moro homófobo, ¿no? Y creo que desde allá también se surgió toda esta nueva fobia también que existe hacia las personas musulmanas que se llama la islamofobia, ¿no? El homonacionalismo, solo para poder explicarlo, es un concepto que la Jasbir Puar acuñó en 2007, que quiere decir que bueno, el homonacionalismo sería como una asociación entre el nacionalismo y el homonormativismo, ¿no? O sea, básicamente el homonormativismo sería todos los gays que no tienen pluma, o sea, los maricas no, que se han unido básicamente para defender sus naciones, ¿no? En contra del malo, que es el musulmán, ¿no? Y justamente me pareció como interesante que haya salido en esta serie, porque sigue como en esa misma línea y sigue construyendo ese mismo imaginario, ¿no? Del padre homófobo. ¿Me estás siguiendo? ¿Estoy yendo demasiado rápido? ¿Me entendéis? Sí, muy bien. No, es que de repente he entrado y... Vale, pasamos. Vale. Y aquí me pareció como también maravillosa esta diapo de la madre haciendo el maravilloso resumen de lo que es Omar. Un camello musulmán y gay. Genial. Es como... ¿puede ser otra cosa? ¿O solo es esto, no? Y aquí, ¿no? Creo que también sale como esta cosa de... Porque cuando lo decía la madre, lo decía desde un punto también irónico, ¿no? O sea, aquí no lo podemos ver por derechos de imagen, pero como lo decía, es como, camello musulmán y gay. Era como, ay, o sea, ¿qué estás intentando decir más allá de la palabra, no? Y esto, o sea, a mí como que me dio como la sensación de que la madre es como, si somos nosotros los libres, los que han llevado el matrimonio igualitario aquí, no son ellos los otros, ¿no? Y creo que desde allá también se ha podido construir la imagen de la otredad, ¿no? Los otros, los gays, los musulmanes, los camellos, los que la lían parda todo el rato. Esta gente no puede ser gay, esta gente no puede tener una diversidad sexual, no pueden cambiar de género, no pueden cambiar de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como, hostia, como este imaginario muy, muy europeo de defender que esto solo es nuestro, ¿no? Que lo LGTB solo es nuestro. Bueno, de hecho lo LGTB es de aquí, luego en otros países se puede decir de otros nombres, ¿no? Pero lo que sería lo LGTB es muy, muy, muy occidental. Vale, pasamos a la otra, a ver qué pasa. Ok, aquí vemos al padre, el cavernícola. A mí me parece también guay poder coger este trozo, porque al padre le llegó los rumores de que igual su hijo es gay. Entonces, esta es una conversación con el hijo, lo vemos aquí también el hijo. Vemos que hay poca distancia entre los dos, me da como la sensación que con las manos le puede dar una hostia en cualquier momento, y me parece como muy, muy violenta, ¿no? Esta imagen. Y la elegí porque justamente como me parece llena de rabia, me dio como también la sensación de que se sigue como perpetuando, ¿no? Este estereotipo del puto cavernícola, ¿no? Este es la imagen del moro de ahora. Ese es el violento, el que odia a su hijo, el que lo repudia, ¿no? Y es como, hostia. ¿Qué es eso? Sí. Claro, ahora el subtítulo está en inglés que dice dime por qué estás siendo calumniado, por qué piensan que te gustan los hombres. Sí, es que solo le llegaron rumores, ni siquiera no ha tenido ninguna confirmación. Vale, y para mí como que esos momentos como que ya son como señales de que se está acabando la relación padre-hijo, ¿no? Porque de hecho se acaba en un momento. Vale, entonces mientras va pasando la serie, Omar tiene una bronca con su familia. Y por arte de magia, lo acoge la madre de Ander. Me pareció también muy guay, como muy interesante ver esto de
camello, musulmán y gay, y de repente te acojo, te voy a proteger, soy tu salvadora, ¿no? Entonces lo salva de ese infierno en donde vivía el pobre de él, Omar, ¿no? Y justamente cuando vivía con Ander y su madre, salió a buscarse la vida. ¿Y dónde encontró su trabajo? En un bar. ¿En un bar de qué? Un bar gay, donde él podía vestirse como le daba la gana. De repente volvió a encontrar lo que es la libertad sexual, ¿no? Pues no pasa. Tanto que ha encontrado la libertad sexual que se acaba enrollando y follando, teniendo relaciones sexuales con el novio de su hermana. Que tú dices, hay algo que me estoy perdiendo aquí. ¿No? O sea, de tan libre que soy ahora, me lo paso todo por cualquier sitio, ¿no? O sea, ya voy y hago lo que realmente quiero. Y además de esto, hasta el personaje va evolucionando y de repente hasta su expresión de género cambia, ya tiene pluma, ¿no? Y es como, hostia, el tipo ya es libre, ya puede hacer lo que quiere, ya mientras no está el cavernícola por encima de él, ya es libre. Entonces, claro, con esto, como con esta expresión de género más femenina, más pluma, está siendo más seductor, o sea, que está teniendo más relaciones, ¿no? O sea, ya no tiene tanto relación con su pareja, porque su pareja está pasando por un cáncer, entonces ya su pareja no está disponible para relaciones sexuales, él ahora busca tener relaciones sexuales fuera, ¿no? Vale, pasamos. Esta sería la última que he elegido. Y al final de la temporada, de la tercera, esta imagen vemos a Malik, que es el novio de Nadia con quien se ha enrollado Omar, ¿vale? Que están los tres, el trío. Bueno, no. Imaginaros dónde ha llegado la peli, desde los extremos hasta los extremos. Y como que Omar está muy agobiado, necesita salirse de Madrid, y entonces Nadia, como Nadia y Malik se van a Estados Unidos, cada uno por su... juntos, pero separados, luego ya pasar no se explicará. Entonces ya Nadia invita a Omar a irse con ellos a Estados Unidos como en un tipo de sexilio, ¿no? Que vamos a ir a vivir la vida sexual, o sea, no es solo porque vives en un país donde está prohibido la homosexualidad, es que vives en una ciudad donde tus padres viven, donde ellos te prohíben esto, tú te lo pasas por el forro, te vas a Estados Unidos y ya podrás vivir tu vida, ¿no? De alguna manera, ahora sí que empieza tu vida. Pero al final deciden no irse, ¿eh? Vale. Lo que yo quería para ir cerrando, como que me parecía como también importante hablar de esto, del homonacionalismo, porque no es solo algo que pasa en Israel, ¿no? Con el tema del pinkwashing, o en Holanda, que también sabemos que hay muchos casos, pero que también el homonacionalismo me da como la sensación que es un proyecto también del Estado español, ¿no? Y ya lo vemos, que se está reflejando, ¿no? En las series que estamos consumiendo. De hecho, los medios se han adaptado al cambio de la realidad, ¿no? Y vemos que ahora el capitalismo, ya lo vemos desde hace unos años, está creando, ¿no? Como alianzas con toda la vida homosexual, lo gay, las prides. Y ahora justamente no es solo la Gay Pride del 28J que sale en Plaza España, ¿no? Es también Netflix, ¿no? Que está ayudando a la creación de este Estado-nación homo-white friendly. Ya está. Gracias. Quería volver, o sea, siempre lo que yo voy a hacer es traer todo el mundo siempre a los puntos, pero no porque para clarificar toda esta información, ¿no? Que creo que es súper interesante. Si puedo volver a hacer un resumen como súper rápido de los estereotipos sobre el personaje de Omar que se cumplen en esta serie. Dime si voy bien. Primero la construcción del otro, ¿no? De aquel diferente. Europa es libertad, los demás son cavernícolas, ¿no?
el chico árabe que es camello, porque no puede ser otra cosa. De alguna manera siento también lo que contaste, que la relación entre hombres no puede ser de cariño directamente, sino siempre hay de alguna manera una violencia o una performance de la masculinidad más normativa. Por ahí, por citar algunos. ¿Hay algún estereotipo que se rompa en Élite con el personaje de Omar? ¿Te lo dejo pensar? Déjame ver. Vale, mientras, que a ellos se le ocurre también, bienvenidos. Nos encantan que se rompan estereotipos y lo buscamos constantemente, no lo encontramos a menudo. Bueno, entonces os invito a pasar al punto 2, que es en el punto donde Javier desarrollará más con el personaje de Nadia. Y en el punto 2 nos preguntamos, ¿es la diversidad un elemento esencial de la serie? Porque cuántas veces hemos visto que personajes dentro de la categoría de diversos son metidos dentro de series, pero nunca se trata en ningún momento y aparece en ningún momento ninguna cuestión que se relacione con esta diversidad, ¿no? Entonces es la típica serie que muchas de nosotras ponemos diciendo ¡sí! ¿No? Y luego no encontramos nada que nos interese. Nos preguntamos, ¿son la interculturalidad y la diversidad elementos constitutivos y esenciales de esta serie? ¿Habría tema en Élite si no fuera por lo que llevan estos personajes diversos? Bueno, a ver, yo creo que contestaron un poquito antes. Con la cuestión del conflicto, ¿no? Con la pregunta anterior, pero yo creo que se hace una mezcla bastante bien hecha y bastante, algunas veces clara, como algunas situaciones que explicaba Kenza, pero muchas veces se hace de una forma sutil, porque se utilizan justamente mensajes, o sea, los personajes utilizan mensajes entre ellos que supuestamente son de interseccionalidad y tal, pero realmente el fondo y el que se muestra durante la historia es otra. Entonces, por una parte se utilizan unos mensajes de empoderación, de tal, de convivencia, pero lo que se está haciendo es la negación de estos discursos a través de las escenas y de la construcción de los personajes. Entonces se engaña ¿cómo se dice? Al espectador, sí. Se le engaña. Y la serie es bastante interesante porque es como muchos... Yo creo que el interés, su éxito viene de que han metido una mezcla de todo lo que hay en la sociedad entre el personaje que no sabe si puede ir con una chica o con un chico y hacer un trío, entre el homosexual que no sabe cómo salirse, entre la Nadia, entre el que quiere ser rico y ser... Bueno, un poco de todo. Y entonces han hecho una mezcla bastante interesante con todo, por eso yo creo que a pesar de que nosotros tratemos a los personajes en concreto, todos son muy interesantes porque tratan unas dimensiones bastante interesantes en problemáticas o desigualdades claves de la sociedad. Pero se utilizan de una forma muy interesante. Si quieres pasamos a las escenas y vamos viendo cómo se utiliza también. Sí, solo tenía una pregunta. Cuando te refieres a interesante, y yo aquí muy con Nadia, ¿te refieres que alguna nos presenta algún tipo de mensaje que no hayamos visto antes? ¿Algún tipo de relación entre el personaje y lo que se está diciendo de él que no hemos visto antes? ¿O es tú crees esa conjunción de meter a todo el mundo ahí y seguir representando esos mismos mensajes? No, yo creo que al fin y al cabo lo que pasa es que tú no te das cuenta que te está transmitiendo unos ciertos mensajes. Y este es el engaño, ¿vale? Tú no te estás dando cuenta. Hay algunas pocas cosas que son bastante visibles, pero en muchos otros personajes tú no te estás dando cuenta realmente que hay un cierto engaño y que te lo están presentando como super guay del Paraguay, pero en verdad no. En verdad no. Y sobre todo, bueno, eso ya lo veremos al final, a quién se dirige la serie. Sí. Total. Vale, la segunda pregunta de este punto es cómo funcionan esos elementos y creo que ahora con meternos dentro de Nadia lo vamos a entender perfectamente. Así que aquí va el primer slide. Bueno, esta escena yo creo que sale en la primera temporada y es una de las primeras escenas de la serie y el diálogo lo ponemos porque creemos que es bastante interesante recuperarlo. Y yo aquí cuando he vuelto a ver la peli, he vuelto a verla con más énfasis, obviamente, y a mí se me había pasado
un poco la importancia de esta escena, que al fin y al cabo durante la serie, en las 3 temporadas, desaparece. Desaparece su importancia y te acaban negando la relación la relación que tiene que ver la escuela de una constitución realmente importante de todos los personajes que salen. Porque al fin y al cabo, durante toda la serie lo que nosotros vemos es la evolución de los personajes dependiendo de los sucesos que acaban pasando, y en el caso de Nadia y Omar, pues en relación a su familia. Pero se está negando, obviamente, una parte interesante, que es la relación con la escuela. Entonces aquí, robando un término que utiliza una amiga y una compañera, aquí es el cribaggio. ¿Cómo se dice? ¿Sabes? Aquello con el que filtrábamos la harina. La criba, ¿no? ¿La criba? Sí. Pues se utiliza aquí quién entra y quién no entra a la escuela. ¿Quién puede tener éxito y quién no puede tener éxito? Me ha recordado también a un trabajo que está publicado en internet que se llama La escuela no es partout, que si os interesa lo podéis leer. Y entonces aquí, en esta escena, me he acordado de... Disculpa, ¿quieres que leamos la escena para que Sí, la podamos vale. entender y todo el mundo sepa? Yo leo un punto, tú el Vale. La norma dice que no se permite ningún tipo de complemento, señorita. Necesitar no es ningún complemento. Además, aquí todos llevan cosas. Bolsos caros, relojes de oro... Esos son adornos, no significan nada. Sí, significan muchas cosas. Significan que tengo más dinero que tú, más estilo que tú, soy mejor que tú. Nadie, de verdad, que nosotros te entendemos, ¿eh? Miren, si lo entendieran, me pedirían que renunciara a mi cultura ni a mi religión. Nadie, piénsatelo, está en tu mano. Pero si mañana vuelves así, no tendremos más remedio que expulsarte. Bueno, pues en verdad el discurso es muy, muy interesante y muy potente, pero si os fijáis, se omite la importancia y la configuración de todas las relaciones de la escuela durante el resto de la serie. Pero en verdad no nos tenemos que olvidar de esto, que aquí la escuela tiene una relación muy importante que es tal cual como lo es en realidad. La escuela debería ser un ascensor social para todas las clases sociales, sobre todo las empobrecidas, pero aquí se está diciendo es que nosotros como escuela somos los perpetuadores de la desigualdad y aquí decimos quién puede y quién no llegar, y quién puede pertenecer a esto y quién no. Y esto es verdad que aquí pues, obviamente muestran una escuela privada de alto prestigio, pero esto no quiere decir que no sea representativo de la realidad social de las escuelas donde se perpetúa muchísimo racismo, a pesar de que sea un tema bastante tabú aquí en el Estado español, como una institución de protección a la infancia, bla, 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 bla. Pero la escuela fa el cribaggio, hace la selección, quién puede entrar y quién puede salir de allí también con éxito. Y eso lo vemos relacionando con la escuela. También tenemos que pensar, Omar, por ejemplo, ¿por qué no se habla de él que por qué déjelo a escuela? ¿No? Como, no sé, en ningún momento se habla el fracaso escolar de que este chico no siguiera sus estudios, ¿por qué? Entonces, aquí también lo que pasa es que la escuela, o la directora como representante de la escuela, le hace enfrentar a Nadia, ¿cómo lo digo? Le crea un problema y le hace enfrentarse a este problema ella sola. Y en este sentido, lo que se hace es trasladar el hecho hacia tu campo. Entonces yo te digo, vale, es que tú tienes un problema en tu familia, en tu cultura, y aquí no lo aceptamos. Entonces el problema aquí es tuyo. Entonces desde aquí el primer momento que se cuestiona a Nadia, desde esta posición de individualidad, porque obviamente no lo comparte con su familia, por el miedo, y por si le sacan del colegio. Entonces, ya veremos durante la serie, pero lo que crea es un rechazo hacia la familia. O sea, aquí la escuela lo que te hace es enfrentarte a tu propia familia como el enemigo también, ¿no? Porque es tu familia quien te impone esto, pero nosotros no aceptamos esto aquí, entonces es tu familia el problema. Y aquí se mezclan los papeles y se cambian de sitio. ¿Pasamos a la siguiente? Aquí vemos en la primera escena
pues la primera vez que la Nadia se tiene que quitar el hijab, se lo está quitando dentro de la escuela, aún tiene este pudor, no está aceptando, está asimilando esta situación, obviamente no quiere rechazar la oportunidad de tener una educación y creo que ninguno de nosotros debería tener estas opciones de decir o rechazas a quien eres, ¿no? Imagínate que aquí fuera no entregues porque eres homosexual, ¿nos lo imaginamos? Pues así, aquí rechazas lo que eres o aquí no puedes tener éxito y no puedes llegar. Pero aquí se está llevando a cabo pues, desde otro nivel de liberación y de legitimación de un discurso de, bueno, aquí somos alto standing, te estamos permitiendo que pensaras por ti misma, que descubrieras otras cosas que ya lo veremos a lo largo de la serie. No, ahora la escena 3, está hablando con Marina, que es la chica que falleció al principio de la temporada. Marina le invita a una fiesta en su casa, que es la fiesta de su cumpleaños, y le dice, puedes venir con eso, si quieres. Y dice, se llama hijab y no panuelo. Sí, porque la otra le dice panuelo. Se llama hijab, no panuelo, y nadie me obliga a llevarlo. Y aquí se ve como Nadia, pues, sin que la otra le preguntara nada, sin que le juzgara ni nada, está justificando de que ella no está oprimida, de que ella pues, lo lleva como una decisión liberal, no sé qué, pero en verdad lo que se muestra durante toda la serie no es así, es que Nadia es oprimida, Nadia es sumisa, Nadia está siendo forzada y obligada por su familia. Entonces lo que se hace de una forma sutil y muy sutil es la negación del discurso que hacen las mujeres que llevan el velo. Te están diciendo, sí, tú puedes decir este discurso, pero yo, como persona que conozco la libertad, sé que estás obligada. Porque a pesar de que me digas eso, es que la serie muestra que tú no eres eso. Entonces se está negando de una forma, no sé si sutil o no, pero es que yo no lo vi en el primer momento que vi la serie, pero lo vi después, es que se está negando el discurso de las mujeres que están reclamando y desarrollando todo un discurso muy potente como forma, como el hijab como forma de liberación religiosa o identitaria, o llamémoslo como queramos. Y esto también, esta negación es también la que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Francia. Les están diciendo, vale muy bien que tú crees que eres libre, pero nosotros pensamos que estás siendo engañada, y como estás siendo engañada por tu marido, por tu padre, por tu religión, pues nosotros te tenemos que guiar y enseñar el camino, porque por mucho que me lo digas yo no te lo creo. Entonces ellas lo que están mostrando en esta escena es justamente esto. Bueno, en esta escena no, utilizan este discurso, pero luego a lo largo de la serie están mostrando que ella no es libre. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Ostras, vale. Aquí, a ver, esta es la escena. Aquí es bastante interesante, o sea, como lo que explicaba antes Kenza, cómo se muestra el otro como el enemigo continuamente en esta serie. Aquí, la primera fiesta que asiste Nadia le dice, aquí tienes todo lo que odias de Occidente, toda la decadencia pecaminosa. Y la otra le dice, con un polvo en la cabeza mucho no debes pensar. Aquí primero en la primera escena te están enseñando de que todo lo que no forma parte de lo hegemónico es que es enemigo y no debería existir, y nosotros odiamos simplemente por el existir a ciertos pensamientos indígenas o ciertos pensamientos que no son hegemónicos, o ciertas comunidades que tienen otras prácticas comunitarias, familiares, etc. Lo que nosotros hacemos es odiar a Occidente, pensamos que es lo peor que hay en el mundo, y entonces como odiamos todo como lo odiamos, entonces que esto es un discurso que también ha utilizado, por ejemplo, Natasha en Badalona, ¿no? Natasha en Badalona, ¿por qué? Albiol,
porque esta gente quiere derrumbar todos nuestros principios de igualdad, todo lo que nosotros hemos construido. Entonces lo que se muestra aquí es esto, es que los otros son el enemigo, que lo que quieren es restaurar esta sociedad occidental y convertirla en aquello, lo que... Andaluz, ¿no? Exacto. Y estos mensajes se han ido dando continuamente en esta serie, ¿vale? Y en la siguiente escena, pues lo que estaba diciendo antes, otra vez, ¿no? Tú no puedes estar pensando, no puedes ser crítica contigo misma si es que llevas a cabo este tipo de prácticas. ¿Seguimos? Vale. Aquí una de las cosas, bueno, más graves que he visto en esta serie es la relación del terrorismo continuamente con la religión. Yo, ahora que he estado haciendo la selección de las escenas, obviamente no he podido ver todas detalladamente, pero las que he podido sacar, he sacado 3. Aquí en la primera nadie está viendo el trofeo de una forma así, con la mirada perdida, y el otro chico es el amigo, que es del mismo barrio, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, le dice, oye, ya estás pensando en poner una bomba. Y él le dice, sí, en tu cara, y luego el otro chico pronuncia unas palabras en árabe, que son cifradas, que ni siquiera se entiende, que es lo típico que se dice en las películas cuando van a hacer un acto terrorista. Y luego, la otra, la nadie estaba en una fiesta, el padre cae, lo llevan al hospital, está en el fondo Omar, esta es la madre, y en el fondo al lado de la Nadia está Ander, porque es quien le acompañó para traerla al hospital. Y entonces la madre le cuestiona y le dice, ¿has bebido? Y le dice, claro, Ander, ¿y si ha bebido qué pasa? ¿Se ha convertido en una terrorista? Y tú dices, a ver, ¿qué tiene que ver el alcohol con el terrorismo aquí? Entonces están definiendo que cualquier práctica, o sea, te están diciendo, hey, mira, ves con cuidado, porque cualquier práctica que no es hegemónica o cualquier cuestionamiento a las prácticas hegemónicas puede ser un peligro. Y esto, yo no sé si sabéis que hay un protocolo que se está aplicando en las escuelas que se llama PRODERAI, que hay un artículo de la Directa que es público, que es muy interesante, sobre el PRODERAI, que dice que entre los indicadores de riesgo es que, por ejemplo, los adolescentes o las personas que van a la escuela de un día para otro digan, no vamos de fiesta, cambien de mood, digamos, ¿no? Cambien del mood occidental reconocido de ir a la fiesta, de beber, y esto puede ser un indicador de cierto extremismo. Imaginaros el nivel, y esto está en la serie. Esto está en la serie, pero en la primera está de broma, que la negra está ahí, pero esta escena dura segundos. Pero también es otra escena que no sé si está, que la novia del chico blanco, ¿cómo se llama? ¿Cuál de ellos? El chico blanco del cual se enamora Nadia. De Guzmán. Sí, de Guzmán, la novia, la Lu, dice... No, Guzmán le dice a Lu, te ha ganado en natación la talibana. Una que viene del Sahara es la talibán. Terrorismo, otra vez. Aquí se está relacionando cualquier práctica que es religiosa, o si estás llevando una práctica religiosa regular de cierta forma y si estás rechazando ciertas prácticas culturales, occidentales, muy reconocidas y hegemónicas, es que supuestamente a lo mejor hemos de tener sospecha de ti. Es que no estás, o estás siendo obligado, o es que eres bastante extremista como el padre, y entonces se te tiene que tener miedo y bastante cuidado. Estos son los mensajes. Vale, aquí no sé si se ve, porque no sé si hay suficiente luz. Aquí, en esta escena, es la primera vez que se están besando el Omar y el Ander en el parque. Y entonces el Omar está sentado encima y llega un momento que le quita la cartera de detrás al Ander y la pone encima del asiento. Y le dice, el otro le mira mal, para y le mira mal. Y dice, oye, ¿ya creías que te iba a robar o qué? Entonces aquí, es una de las cosas que me hace un poco de gracia, es como la campaña de correos, ¿no? Entonces yo aquí, para mostrar un poco que bueno, que voy a rechazar los estereotipos y tal, y voy a decir que el moro aún así no es ladrón,
voy a poner una escena donde se diga que no es ladrón. No sé, entonces yo lo estaba viendo y digo, a ver, ¿con qué intención lo han hecho? En plan, decir, sí, no es ladrón, si se enamora y tal, puede cambiar, porque realmente el hogar está en un ambiente tóxico de violencia, por eso está siendo camello, pero claro, cuando ha salido de ese ambiente puede ser una persona diferente, pero claro, entonces vamos a decir, bueno, que yo no soy ladrón. ¿Ves que los mensajes, igual que este mensaje es bastante similar al que dijo Nadia al principio? Bueno, yo llevo hijab, pero nadie me obliga, ¿vale? Pero a lo largo de la serie yo voy a enseñar que sí que me obligan. Entonces, hay unos mensajes supuestamente empoderadores dentro de la serie que se utilizan, pero realmente la base de la serie es totalmente lo contrario. Y yo creo que esto es el engaño mayor de esta serie. Vamos, que vamos de aquí un poco justitos, ¿no? Y yo he puesto muchas escenas y me he quitado muchas. Sí, estás hablando. Vale, pues aquí obviamente no puedo pasar sin hablar del padre. Es que el padre aquí es una figura muy importante que muestra continuamente todo lo que nosotros rechazamos en Occidente. La violencia, el machismo, un padre dictador, como dijo Ander en alguna escena. Y obviamente también enseñan como algunas cosas como ciertas prácticas normalizadas. El matrimonio concertado es una práctica casi que no se hace. Yo creo que en algún pueblo por ahí perdido, yo que soy de Marruecos, a lo mejor, porque aún pues no se relaciona mucho, es como una forma de organización social, pero hoy en día esto no se da. Entonces, lo que nos dan a pensar es que esto es lo peor y esto no se lo merece nadie. Y como no se lo merece nadie, la mayoría de las familias son así. Y sobre todo una figura masculina, violenta. En la primera escena dice, ¿qué te he dicho de salir con ese chico? Y ella, la novia le dice, haram es que está prohibido. Aquí en esta escena se está peleando con el hijo también y mete a la novia también porque se enteró que vendía drogas. Entonces aquí lo que se omite, aquí lo que se muestra es que el padre es un machista y es que es más, le prohíbe incluso relacionarse con otros chicos. Una relación normal, aquí no eran ni novios. Pero claro, lo que no se muestra de fondo, o lo que no se omite de alguna forma, es que el Guzmán ha sido un personaje que al principio de la primera temporada que siempre ha abusado de su poder, de su blanco, de entrar a su casa sin permisos. Alguna vez se presentó incluso ahí dentro del comedor y decir, soy el fulanito y vengo aquí. Entonces, esta falta de respeto continua, esta invasión a la familia, al espacio íntimo, esto no se percibe como violencia o se omite de alguna forma para mostrar continuamente que el padre, pues obviamente es un abuso, ¿no? En esta primera escena, antes de que el padre viniera a sacar la Nadia del cole y tal, Guzmán va a la dirección y empieza a hablar con la directora y le dice que por qué tiene que pagar ella por la intolerancia de su padre. Ella no eligió nacer en una familia así. En una familia así, una familia pues musulmana, mora, obviamente, pues para ella es muy importante la cultura, la religión, entonces se entiende pues que una familia así es opresión, obviamente, son otras, no te dejan vivir, no te dejan ser libre y que esto es la norma. Entonces él, obviamente, claro, como los padres no se preocupan por sus hijos, ni por su libertad, ni su bienestar, alguien de fuera se tiene que preocupar y ir a hablar con la directora y decir, oye, tenemos que salvar a la novia, pobre, que los padres no le dejan vivir. Y entonces, fijaros en la cara del padre, cómo es de violenta, esto dentro de un aula. Y raramente nosotros, además, ya de por sí en general, raramente los padres se acercan a las escuelas. Son las madres. Y aquí cuando lo hace de una forma muy violenta, la saca, la arrastra, la humilla delante de todos los compañeros. Y entonces luego la directora le dice, que es una escena que después le dice, la compadezco a la Nadia y a Omar. Pobre Nadia y Omar, los compadezco por estar en una familia así. Entonces, obviamente continuamente se está dando un mensaje, ¿no? Familia mora, padre violento, si eres religioso,
rechazas todas las formas occidentales, eres el enemigo, no tienes capacidad de pensamiento crítico, bla, 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 bla. Bueno, estamos. Bueno, y aquí las fases de la Nadia, por los cuales pues, ha pasado durante la serie. Aquí, en la primera, pues es un mensaje supuestamente empoderador, ¿no? Cuando el Guzmán le dice, es que yo no te amo porque tu padre hizo un acto conmigo de que tú vuelvas a la escuela a condición de que yo no te hablara. Entonces ella dice, no, es que yo no soy una princesa que necesita rescatar. Esto es un mensaje totalmente feminista, empoderador, pero realmente lo que se enseña durante la serie es que ella necesita ser rescatada. Entonces aquí se hace como un engaño al espectador, ¿no? Aquí, si una persona no va con ojo crítico, piensa que sí, que la Nadia es totalmente consciente, tal y cual, y que está totalmente oprimida por su familia y que, al fin y al cabo, gracias a estas ayudas, ¿no? O gracias a que la escuela y las relaciones que ha tenido a través de la escuela le han abierto la mente y le han enseñado qué es vivir, qué es la libertad. En la segunda temporada es cuando la Nadia empieza a descubrir la libertad, empieza a ir a una discoteca, descubre qué es ir a una discoteca, vivir sin hijab, entonces empieza a tomar alcohol. Es como que empieza a experimentar cosas que toda la juventud a su edad está experimentando, y ella lo que se muestra es que está decidiendo qué es lo bueno para ella y qué es lo que no. Y siempre la Nadia lo está haciendo de una forma crítica, está siendo aún así respetuoso con su familia, entonces es como que lo enseñan como una forma de descubrimiento de la libertad por el cual ella elige el camino. Y al final, que es la tercera temporada creo, estás con Malik. Malik le dice... Malik es un personaje muy interesante porque está, por un lado, el Omar, que es el chico gay revolucionario ante su familia y que rechaza totalmente todas las prácticas, y está la sumisa, la Nadia, y está pues el Malik, que dice, mira, yo los voy a dejar contentos, a mi padre y a la sociedad, y al fin y al cabo yo voy a vivir mi vida porque esa es la vida que se tiene que vivir, ¿no? Experimentar, vivir, darse ciertos caprichos, no sé cómo, darse ciertos permisos, pero al fin y al cabo lo que te están mostrando es que la juventud, que venimos de familias de ciertas culturas y de ciertas religiones, es que somos unos oprimidos, simplemente acaban siendo diversas nuestras formas de expresarlo. Otros nos lo callamos, como nadie al principio, otros se revolucionan y otros son hipócritas, básicamente, o buscan la manera de salirse dejando todas las partes. Esto es lo que se muestra en la serie. O sea, es así. Entonces, el Malik aquí le dice, empieza a beber y le dice, pues bueno, yo me voy a dar un permiso. Entonces, el segundo permiso le dice, yo te quiero besar. Y la Nadia le dice, no, yo te beso a ti. Entonces, aquí la Nadia, joder, la Nadia ya decide sobre su cuerpo, ya decide lo que quiere hacer. Por fin, ¿no? Lo que tú piensas, por fin. Eso es lo que se muestra, por fin ella puede decidir. Y cuando estoy haciendo este análisis no quiero decir de ninguna forma que no haya ciertas prácticas de violencia, ni en familias de religión musulmana, ni en familias de origen marroquí, ni en otras. Pero obviamente no tenemos que mostrar esto como la norma, porque no lo es. Porque no lo es. Y tampoco tenemos que mostrar que el simple hecho que a lo mejor sí hay una mujer que hace este proceso crítico de liberación de diversas formas, y entre ese la hijab, pero no tiene por qué ser un cuestionamiento a todas las demás, porque hay muchas mujeres que hacen una revolución, pero al contrario. Pero aquí lo que se muestra es diferente, una negación totalmente de todo discurso de mujer musulmana o de personajes que provienen de ciertas culturas minoritarias. Esta es la última, pues bueno, la salvación, ¿no? Aquí la Nadia tiene exámenes y está en la tienda, atendiendo a la tienda, entonces Guzmán le dice al padre, se enfrenta a él, bueno, en la imagen hay muy poca distancia, le habla con mucha violencia y le dice, su hija está a punto de perder la oportunidad de su vida y usted no piensa hacer nada. O sea, a mí cuando he escuchado esto, me ha sonado la de veces que nos han dicho cómo tenemos que educar a los niños, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir. O sea, aquí y le dice el padre, ¿quién eres tú para mostrarme qué es lo que tenemos que hacer?
y le dice, no, es que no se preocupa. Pero aquí lo que se omite es toda la situación que puede haber detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, a pesar de que familia Mora tiene tienda de verduras? Mira, muy típico. Pero, ¿por qué la gente mora, o hay gente que simplemente pobre o inmigrante, muchas veces va a hacer tiendas? ¿Por qué? Porque hay una escena también anterior donde dice Omar a su amigo Samuel, le dice, te recuerdo que cuando le dice, ¿por qué buscas trabajo? Le dice, te recuerdo que fuimos los dos al restaurante y solo te cogieron a ti. También hay un racismo institucional aquí. Y entonces estas escenas obviamente pues no se hablan, y aquí de lo que se muestra es que el padre que explota a la niña, que tiene que estudiar, pero ni se preocupa por ella, y pero claro, le tienen que mostrar continuamente cómo tiene que educar a su hija. Bueno, Sí. lo dejo por esto. Creo que has estado muy contestada a la pregunta de si es constitutivo o no de la serie, ¿no? Pasan tantas cosas que estén relacionadas directamente con la diversidad de los personajes que no digo que todo Élite vaya de eso, pero parece bastante constitutivo de tal. Voy a pasar por las dos últimas preguntas así de refilón para que las tengáis en mente. Siempre podéis seguirnos en redes y veis que tenemos extenso trabajo sobre esto y seguiremos poniendo trabajo sobre esto. El punto 3 quiere que indaguemos un poquito más y de repente cuando estamos viendo una serie, pues luego nos metamos en Google y nos preguntemos quién realmente está metido en esta serie, quién me está contando estas historias. No porque pensemos que de ver la cara o el nombre de una persona podemos saber todo lo que es esa persona, pero sí porque, bueno, pues se van repitiendo también roles en esta sociedad, y entonces siempre vemos que al final las historias siempre nos vienen del mismo sitio, y por eso no es de extrañar que muchas veces sean muy parecidas o reproduzcan los mismos estereotipos. En ese caso nos preguntamos quiénes son los directores, quiénes son los actores, con lo que hablábamos de Omar, quiénes son los guionistas y los showrunners de estas series, ¿no? En este caso yo os presentaba estas por ver si sabíais quiénes son la gente que hay detrás de estas series. En Élite directamente os digamos el Carlos Montero y Darío Madrona, que uno de ellos, no creo que es Carlos Montero, el año nos acabamos de dar cuenta que le detuvieron por tráfico de drogas, así que creo que El cabello ese. mucho con Omar, y por eso creo que es un personaje. Y luego, el punto 4 también requiere un poquito de pensar cómo llegamos a esas series, ¿no? A qué audiencia va dirigida. Y eso mucho tiene que ver en qué plataformas está, cómo de disponibles están. ¿Os podéis imaginar la cantidad de series que nunca se os han recomendado en Netflix, que nunca se os han recomendado en Prime, que nunca se os recomiendan en HBO? O sea, incluso cuando estás constantemente, porque a mí me pasa estar constantemente viendo cierto tipo de series en HBO, pero luego no me recomienda otras y tengo que ir a buscarlas, ¿no? Hay una cuestión también de geografía muy interesante, ¿no? La gente que intentamos buscar contenido con mucha afrodescendencia, con mucha cuestión de negritud, ahí me pasa en HBO, simplemente por estar localizada geográficamente en España ya da por hecho que a mí esos temas no me interesan y nunca me los propone, por mucho que yo los busque y los vea una y otra vez, ¿no? Entonces es cuestión de esto y también de pensar qué series se publicitan en la calle, qué vemos en grandes carteles, qué está constantemente en la prensa o promocionado, y esas son las cosas que realmente nos llegan y otras no, ¿no? Que eso también redirige nuestra atención y lo que estamos consumiendo. Daros las gracias otra vez por estar aquí. Estos son los lugares online donde nos podéis encontrar y contactar, y nos encantará saber qué os ha parecido y si tenéis más preguntas. Y ahora os dejamos 10 minutos para preguntas. 10 minutos o un poquito más. Sí, Que nos- ya nos iremos corriendo. Sí, Ya nos iremos corriendo. Sí, no nos echarán, ¿no? No, No, bien. estamos en casa. Si alguien tiene una pregunta, pues... Alguien tiene que Paso romper el micro. silencio. Quiero hacer una apunte. ¿Me dejas que te Pero- acerque el micro? Que así se graba mejor. Ah, vale. Yo no sé si los que estamos en la sala os habéis fijado en el pequeño detalle de que Élite se basa en la serie de Rebelde. No sé si os acordáis de Rebelde. Bueno, Rebelde es una serie que hizo Televisa, muy latinoamericana, y allí pues no llegan al punto de lo que hace Élite, pero sí, es un colegio para los hijos más importantes, de las personas más importantes de México, y claro,
están allí para romper ciertos esquemas que hay en la sociedad y todo eso. Por personas contactos, amigos que están trabajando para Netflix, me comentaron que la base era esa. Pero, como bien habéis explicado todas vosotras, tenían que trabajar también con algunas cosas que pasan en nuestra sociedad. Hajar lo ha explicado súper bien, Kenza también, lo habéis explicado súper bien las dos, pero me quedo con una cosa que ha dicho Hajar, referente al personaje de Nadia y de Guzmán, ¿sabes? Al final nos están como mostrando de que para que Nadia se acabe liberando necesita ser ella Blancanieves y Guzmán necesita ser pues, el príncipe que viene a despertarla del beso porque los enanitos no pueden, ¿sabes? Igual que a lo largo de la serie también se perpetúan algunos comportamientos clasistas, ¿sabes? Tanto con Christian, que es el chico que le dice lo de cuando está mirando la estatua, que sí, es un chico becado también como Nadia, al igual que con Samuel y con la propia Nadia, ¿sabes? Se están aplicando ciertos comportamientos clasistas hacia ellos por el simple hecho de que vienen de un barrio, ¿sabes? No les están como cediendo un puesto dentro de su clase, ¿sabes? Entre comillas, lo digo, dentro de su clase para que puedan llegar a ser algo en la vida. Se perpetúa pues eso, la discriminación que hay dentro de nuestro propio sistema educativo y en la propia sociedad. Que ja Hola. La meva pregunta és si vosaltres haguéssiu de construir aquests personatges, com s'ha dit, perquè encara que obeeixen a una realitat, com ha dit el Baharu i els guionistes ho havien de fer així, com hagués estat un perfil d'aquests personatges? Si los hubiéramos creado nosotros. Exacto, ¿no? si vosotros hubierais sido las guionistas, porque clar, quan la proposta, o sigui, la crítica és molt bona, la lectura és molt bona, però quina és l'alternativa, o sigui, quina és l'opció, no? És a dir, òbviament, comptant que els guionistes se necessita diversitat, ¿no? Te pongo dos alternativas presentes en la sala, primera sí. Aquí, segunda ahí. No sé si hay más creadores audiovisuales en la sala, pero la alternativa está dentro de los equipos. O sea, no se pueden cambiar estos personajes si nadie viene con la intención de cambiarlos y tiene una perspectiva diferente de esos personajes, ¿no? Y luego hay una cuestión ya, tú sabes, cuando se generan series, muchas series en todos los países tienen una cuestión de investigación, hay una cuestión de documentalista, ¿no? Eso siempre se piensa en cuestiones de época, muchas veces en cuestiones de nación, en cuestiones de profesiones. No, si vamos a hacer una serie de médicos, pues hay gente especializada en eso, no sé qué. En España, no sé en el resto, en España es muy extraño que se pidan consultorías de diversidad, que se pidan consultorías de interculturalidad y que se pidan de países incluso. Porque mirad Palmeras en la nieve, por ejemplo. ¿Quién hizo consultoría de eso? Nadie. O sea, imposible, obsoleto totalmente. No, que es una peli que se grabó sobre Guinea Ecuatorial en base de un libro escrito por una mujer blanca. Hola, ¿qué tal? Eso es toda esa consultoría fue esa, todo su documentalismo fue ese. Entonces está esta cuestión, pero obviamente tienen que entrar personas con una voluntad muy grande de romper estereotipos. ¿Qué pasa? Cuando estás en esos equipos, siempre queda la cuestión y la gran pregunta de ya, pero es que eso pasa, ¿no? Esa es una. Y lo otro es plantear de repente un personaje completamente diferente a todo lo que hemos visto puede ser una manera también de perder lo que aquí se considera una cierta realidad. Por lo tanto, es un equilibrio muy fino, pero no es imposible y no se hace por vagancia, no por otra cosa. Por no querer hablar del tema, por no perder tiempo debatiendo estas cosas, por no escuchar a otras voces, por no tener a otras voces consideradas al mismo nivel
que la de estos creadores de serie que llevan toda la vida haciendo esto y yo, niña, te voy a decir lo que sí se puede hacer y lo que no, lo que sí funciona y lo que no. No está todo al final es dinero lo que se está moviendo, ¿no? Y entonces hay una cuestión de esto vende y esto no. Y yo te lo voy a decir a ti porque yo tengo más experiencia. Está habiendo huecos, o sea, yo os pido que os mantengáis atentos porque para mí, con lo que se está moviendo en plataformas, no en televisión, en plataformas, que son las únicas que se van a tener a estos cambios, un poco porque vienen formas forzadas del extranjero, tengo que decir, pero se van a empezar a tener estos cambios en 2 años, o dejar, porque esto toma mucho tiempo, en 1 año y medio, 2 años, empezarán a salir cosas y volveremos a esta sala y comentaremos, porque habrá cosas que estén mal, habrá cosas que estén bien, pero veremos que hay una intención diferente en esta representación, totalmente. O sea, hang in there. Yo te voy a hacer una pregunta que yo no la vi, pero hay gente de mi alrededor que me dijo que Scam es una de estas que no la has visto. Que es una de estas. Yo no la he visto tampoco hoy, pero hay gente que me dijo que sí, que perpetuaba eso. La tendré que ver. Está muy Star Plus y la verdad es que nada, peor que nadie, ¿sabes? A la protagonista, que la Daya, que se llama Daya. Sí, de Madrid. La protagonista lo hace súper bien, pero es que... Estaría guay, ahora, bueno, se me ocurre ahora que estaría guay hacer una página, no sé si ya existe, de críticas, estrellas, Proyectas. Y no, porque de verdad es muy necesario y además pienso que es como un aprendizaje conjunto, inclusive como un foro. Yo muchas veces veo series, películas que me parecen como interculturalmente perfectas, ¿no? Porque yo también estoy en ese constructo, ¿no? Todas. Exacto, todas. Y si damos como la vuelta a eso, yo pienso que ahí es como un buen comienzo, ¿no? No solamente quedarnos con esto está mal, sino, bueno, ¿cómo le podemos dar la vuelta a todo eso, ¿no? Así que ya tenemos un nuevo proyecto. Sí, bueno, mira, el Bajaru dice que hay una página en Instagram. Bueno, pero... Porque es crítica con las series, sobre todo protagonizadas por afroamericanos. Por afroamericanos, ¿no? Se llama Strong Black Leads. Pero eso es Netflix, ¿eh? Sí, Es de es Netflix. O sea, es una página hecha por gente afroamericana que está dentro de la propia plataforma y que hace eso, lo que estás diciendo, sobre todo el hecho de criticar, ¿sabes? De intentar concienciar el hecho, y claro, los productores de todas estas series pues son personas afro. Yo creo que lo primero o sea, ya el primer cambio, como estabas preguntando, yo creo que es cuestionarlo, ya es lo primero, ¿no? Cuestionarlo nos permite verlo con otros ojos, ¿no? Escuchar otras voces que piensan de esta serie, ¿no? Élite ha tenido tanto éxito que se ha visto en todo el mundo y fuera del Estado español en no sé cuántos idiomas. Entonces, ¿cuántos perjuicios se habrán llevado más allá sobre ciertas comunidades y ciertas prácticas a partir de esta serie? Las series, las películas están creando realidades. Estamos en el mundo audiovisual, ya no hay tantos libros. Entonces, obviamente yo creo que el primer paso es hablarlo, ¿no? Cuestionar, decir, no estamos de acuerdo con esto. Yo creo que cuando salió Élite, que incluso South Racismo sacó un artículo hablando de la serie, y creo que a pesar de que nosotros pensamos muchas veces, sí, es que lo único que podemos hacer es condenar, sí, muchas veces lo único que podemos hacer es condenar, pero también recortar, boicotear. Yo soy de las personas que ahora, ya le dije a Aisha, que yo, por ejemplo, no consumo Netflix. Lo he tenido que recuperar este mes para coger las capturas, pero yo no lo consumo más, ¿no? Entonces, sí, soy consciente de que lo voy a cambiar el mundo porque pero yo lo hago desde mi perspectiva y pienso, es un camino para cambiar el mundo porque a lo mejor hay otras plataformas como Filming o como otras donde se puede ofrecer otras cosas mejores y que le tenemos que apoyar. Igualmente, a lo mejor salen otras alternativas más pequeñas
comunitarias o lo que sea, las tendremos que apoyar como el comercio local, ¿no? Y creo que, bueno, esto es un camino. Al fin y al cabo, no estamos diciendo que de un día para otro podemos cambiar, porque obviamente esto está fundado por el capitalismo, lo que estaba diciendo antes, piensa, ¿no? Que se están cogiendo ciertos conceptos ahora mismo, se están utilizando concretamente en estas series también, pues para atraer ciertos grupos sociales, pero también hablarlo y boicotear si hace falta, y sobre todo apoyar a iniciativas comunitarias que estén haciendo otras propuestas. Y ya está, no sé si tenéis más preguntas. Las series que más se siguen haciendo son las que más se ven. ¿Las series que más Solo qué? voy a decir. Que Que las series que tienen otra temporada son porque son vistas. ¿No? Entonces, cuando tenemos un programa que está constantemente escondido a lo bajo de toda la librería, que nunca se nos comparte, ese es el que seguramente no va a tener una consecución, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos de proyectos en los que creemos, y os animo a entrar en la plataforma que sea solo ese mes para ver este proyecto y difundirlo, ¿no? Y sobre todo si sabéis, pues eso, porque estáis metido online, habéis mirado a los creadores, habéis cuestionado todo y entonces habéis dicho, sí, esto sí. Y entonces ahí poder apoyar, ¿no? Pues parece que vamos a dejar aquí. Una cosita solo, no me puedo grabar, pero bueno, que depende mucho de nosotros. Es algo que yo insisto mucho siempre, porque nosotros, los usuarios, las personas que vemos, los espectadores, los que pagamos, somos los que soportamos, los que apoyamos ese sistema de discriminación, de opresión y de tal, con nuestro dinero, con los 7,99 euros. Entonces, si decidimos y decimos, no voy a pagar más esto, pues, oye, estamos haciendo muchísimo, muchísimo. Y si una persona lo hace, pero si lo hacemos 1 millón y pico, es mucho dinero y hace cambiar mucho las cosas, ¿no? Entonces, como hay mucho que podemos hacer, aunque parece que no, los directores o los ejecutivos de Netflix tienen todo el poder, pero realmente tenemos mucho poder y lo estamos dando por 7,99. Pues, quien pague más tiene más cash, creo. Pero paga menos. ¿Quién lo roba? No, Pero paga menos. Bueno, pero sí. Gracias. ¿Alguien más? Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.